Por eso se hizo el Concilio de Jerusalén, porque tampoco había un acuerdo en la cuestión. Estoy de acuerdo de que siempre hubo peligros y que hubo que subsanarlos. Por eso es que yo estoy teniendo este diálogo con usted, porque creo que su postura es peligrosa y estoy tratando de subsanarla. Ya. Pastor, es un crack. Te lo cedo, dicen aquí, te lo cedo, vale, te cedo. Tú estás tratando de subsanarla, ya. Tengo que ser honesto, abro un paréntesis, me gusta mucho la cruz que lleva ahí en el pecho, Pastor. Sí, es bonita, es bonita. Bueno, Pastor, entonces pausamos la conversación aquí porque se está quedando sin batería y además yo también me estoy quedando sin tiempo. Me queda 13. Oye, pero dejemos pendiente una conversa. Me encantaría. No le puedo decir ya mismo cuándo, pero me encantaría, sin lugar a dudas. Ojo, no un debate formal así como el que tuvo Luchito Lisboa, porque yo no hago debates, porque soy un neófito yo. Sí, una conversación con todo gusto, Pastor. Ya, entonces conversemos, no hay ningún problema. Listo. Ya conversemos, me gustaría conversar. Pero no me contestó por qué cree que Tercera de Juan es palabra de Dios. No me lo contestó, Pastor. La próxima, si quiere, me lo contesta. Está en el canon bíblico. ¿Y ese canon por quién fue recibido? ¿Ah? ¿Y ese canon? Por la cristiandad, no por lo que tú quieres que te diga, por la cristiandad, no por el romanismo prostituido, que se origina después. Sí. ¿Qué quieres que te diga? Eso es lo cierto. Pastor, que Dios lo bendiga y gracias por la buena onda que tuvo al disponerse a charlar conmigo. Gracias, Santiago. Espero verte de nuevo. Si hay algo que no se puede negar, es lo incisivo y persistente de Alarcón para tratar de llevarlo a uno hacia un sector en donde diga lo que él quiere que uno diga. La verdad es que el canon del Nuevo Testamento no lo recibimos de manos de la Iglesia Católica Romana. Y por eso estoy aquí, para explicar el proceso formativo del canon. El canon del Nuevo Testamento no se inició como un libro completo, un libro completo como este, que uno iba a una librería y lo compraba. No es así la historia del canon. Su conformación y el reconocimiento de sus partes fue progresivo. La diversidad de los documentos que llamamos Nuevo Testamento se elaboró dentro del siglo I. En su mayoría, estos documentos fueron escritos por los apóstoles y otros pocos por los discípulos directos de los apóstoles. Los escritos iban circulando, todos ellos, en la medida que estos documentos se iban redactando. Es como un equipo de personas que tiene una misión y va escribiendo entonces textos, cada uno para cumplir con el objetivo de la misión, iban escribiendo. Lo mismo pasó con los apóstoles. Las necesidades de las iglesias locales iban haciendo que se redactaran las cartas. Pienso que puede compararse con los videos de YouTube. Uno entra a YouTube y en la medida que va moviendo hacia arriba o hacia abajo, va a irse encontrando y topando con videos de manera gradual y va haciéndose conocido tal vez uno que otro youtuber al que uno empieza a seguir más, y luego aparece otro y luego otro, y bueno, así fue sucediendo también con los escritos neotestamentarios. Se fueron conociendo paulatinamente, fueron llegando a diversas zonas, a diversas regiones, y esto por razones obvias. El escritor hacía solo un escrito, hecho a mano, con la complicación de la tinta, los materiales de la época. Entonces se hacía un solo documento. No había copias inmediatas, no había fotocopiadoras modernas como las que hoy día nosotros tenemos. Indudablemente que no. Entonces no había copias inmediatas, no se sacaban por cantidades estos documentos, estas cartas hechas a mano,
Tampoco habían correos expresos como los que conocemos hoy. No habían redes sociales como las que tenemos. Esto implicaba entonces que los escritos circulaban dentro de algunas zonas y que se iban conociendo dentro de las comunidades con relativa lentitud. Además, la carta o el documento no quedaba en manos de cada creyente de la comunidad. No eran muchos los que sabían leer y escribir una carta tan larga como la carta a los romanos, no sé, para 300, para 500 personas. Ningún apóstol hizo esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que quedaba en manos del creyente? Nada. La carta alguien la guardaba en la comunidad y lo que podía suceder es que la gente lo que se llevaba a sus casas era lo que les había quedado en la frágil memoria. Eso es lo que la gente se llevaba después de haber escuchado la carta que había sido leída. ¿Y qué pasó con los escritos originales? Bueno, se perdieron. Los escritos originales simplemente se perdieron y los escritos o los textos que sobrevivieron, los contenidos que sobrevivieron, fueron aquellos textos que alcanzaron a copiarse, aquellos que Dios dispuso que se copiaran. Lo que les acabo de decir, podemos verificarlo yendo a las propias escrituras, por ejemplo, la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 27. Voy a leer el texto. 5:27. Les encargo, por la autoridad del Señor, que lean esta carta a todos los hermanos. Ese era el procedimiento. Se leía la carta a los hermanos escuchaban lo que el apóstol había dicho, se guardaba en la frágil memoria de algunos con seguridad algunas de las cosas más sobresalientes que les llamó la atención. ¿Y qué pasaba con la carta? No quedaba dentro de un marco de vidrio puesta en la comunidad para que se empezara a leer. No se hacía así. Tenemos otra cita bíblica interesante. Vamos a la carta de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 4, el versículo 16. Leo desde el 15. Saluden a los hermanos que están en la Odisea, como también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Una vez que se les haya leído a ustedes esta carta, que se lea también en la iglesia de la Odisea, y ustedes lean la carta dirigida a esa iglesia. Que hay otro dato. Las cartas que lograban conservarse, seguramente por la reverencia de que era un escrito apostólico, se intercambiaban. Y Pablo está pidiendo que una carta que estaba en la Odisea, que no conocemos hoy cuál habrá sido, se enviase a Colosas y la de Colosas se enviara a los hermanos de la Odisea. Ahora, nadie sospechaba que en el programa de Dios tales cartas o documentos estaban destinados a ser preservados y transformados posteriormente en un canon. Tenían destinatarios específicos, por ejemplo el Evangelio de Lucas, enviado a Teófilo. ¿Sabía Lucas y sabía Teófilo que quedaría dentro de un canon la biografía de Jesús redactada por aquel médico? No lo sabía. Eso estaba en el propósito de Dios. Otro texto interesante. La segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Aquí hay un dato interesante que está señalando Pedro en su segunda carta. La carta se escribe aproximadamente en el año 62.
y se puede advertir que hay un conjunto de cartas de Pablo circulando, aunque no se indica cuáles. No dice cuáles son las cartas, pero se indica que hay una cantidad de escritos de Pablo circulando y que algunas cosas contenidas en esas cartas son difíciles de comprender y los indoctos las están torciendo. En el año 95 después de Cristo, en una de las cartas, o en algunas cartas escritas por Clemente de Roma, vamos a encontrar material del Evangelio de Mateo, material del Evangelio de Lucas, hartas citas de Pablo y también de Pedro. Pero no es posible saber con certeza cómo Clemente accedió a esos documentos. Ahora, en la primera mitad del siglo II, aproximadamente cerca del 150, se puede encontrar evidencia que todos los evangelios y las cartas paulinas eran conocidas y usadas en algunos centros de la cristiandad. Las copias que circulaban daban indicios que las memorias apostólicas eran reverenciadas por las comunidades. Por lo tanto, no podríamos tampoco decir quién fue al que se le ocurrió la genial idea de ir copiando los documentos, pero ya las copias eran reverenciadas, porque eran la memoria de los apóstoles, sin duda. Sin embargo, había documentos cuestionados debido a lo incierto de la paternidad de los escritos, lo que demuestra que la aceptación de los textos no era impuesta por alguna acción o coerción de concilio alguno. No. Había comunidades, habían sectores que estaban inseguros de la autoridad de ciertos textos y por lo tanto iban quedando rezagados o en observación. Se sabe, por ejemplo, que para algunos libros dudosos o de mayor complicación fueron el Evangelio de Marcos, segunda, tercera carta de Juan, Judas y segunda carta de Pedro. Se fueron confeccionando también algunos listados y principalmente cuando Marción redactó una especie de canon donde muchos libros del Nuevo Testamento que eran leídos en las comunidades fueron quedando fuera. Entonces hubo una reacción de la iglesia, de algunos, no te puedo decir de la iglesia como un bloque, una comunidad, una especie de concilio, no, fueron algunos padres de la iglesia, algunos maestros de la iglesia connotados, fueron redactando algunas listas de aquellos libros que eran leídos y que se estaban considerando como libros que tenían autoridad en materia de fe y de conducta. Uno de ellos fue Atanasio. Atanasio, el obispo de Alejandría, y en esto quiero ser muy claro, obispo de Alejandría en el sector de Siria, en el sector de Egipto, y digo obispo de Alejandría para que quede claro que no era un obispo de Roma. Así que cuando se dice que la Iglesia Católica Romana fue la que dio el canon, no. La lista donde aparecen los 27 libros del Nuevo Testamento es la lista que presenta Atanasio, obispo de Alejandría. Y en el año 369 enumeró los 27 libros, este obispo, los 27 libros que componen nuestro actual Nuevo Testamento, tal como lo conocemos entonces hoy en día. Aún así, cuando ya habían listas completas, hubieron iglesias, comunidades en el sector de Siria, donde se encontraba Atanasio, que omitieron la segunda carta de Pedro, la segunda y tercera carta de Juan, la favorita de este amigo, ¿no es cierto?, que me preguntaba constantemente, Alarcón, la tercera carta de Juan, ¿quién escribió la tercera carta de Juan? ¿Quién reconoció la tercera carta de Juan? Bueno, era una carta conflictiva, efectivamente. Segunda carta de Pedro, tercera carta de Juan, Judas y también Apocalipsis. Y en otros extremos, para que ustedes sepan, por ejemplo, la iglesia etíope, además de los 27 libros, añadió 8 libros más que tratan principalmente de cuestiones de orden de la iglesia. Lo importante que hay que destacar es que no existió un papado medieval
que impusiera canon alguno sobre las comunidades, sino que gran parte de la cristiandad fue progresivamente aceptando la autoridad de los 27 libros del Nuevo Testamento hasta hoy. ¿Qué criterios se usaron para reconocer la autoridad de un texto? 3 criterios se pueden observar, o observan los eruditos. 1, el documento tenía que tener coherencia con la ortodoxia cristiana que se tenía en el momento, pues esta también se fue desarrollando progresivamente, me refiero al dogma o a la doctrina, pero el documento tenía que tener coherencia con la ortodoxia cristiana conocida. 2, que el texto fuese escrito por un apóstol o por alguien conectado a ese apóstol. Y 3, que el libro o el texto fuese utilizado extensivamente por las comunidades cristianas. Esos fueron los 3 criterios más importantes que se utilizaron para dar reconocimiento a un libro como canónico. La diversidad o universalidad de la fe cristiana, entonces, hace imposible rastrear toda y cada decisión y proceso que fue viviendo la cristiandad respecto a la aceptación de los libros inspirados. Lo que sí es posible de notar, debido a la evidencia, es que el conjunto de libros considerados normativos fue durante largo tiempo heterogéneo en la diversidad eclesial. No existió, y esto quiero dejarlo claro, ya principalmente a ti, joven Alarcón, no existió imposición arbitraria de ningún concilio sobre la cristiandad respecto a los libros canónicos. Los sínodos posteriores solo ratificaron lo que por uso se hacía en la mayoría de los centros cristianos más destacados. Y nunca, Santiago, nunca la cismática Roma papal estableció o asignó sobre la cristiandad el canon neotestamentario. Nunca. Por lo demás, esa Roma papal va a aparecer a mediados del siglo V de la forma en que hoy día la vamos conociendo, y posteriormente también, mucho más adelante en el futuro de la historia de la Iglesia. Entonces concluyo indicando que el canon no se dio, nadie dio el canon. El canon se reconoció progresivamente y heterogéneamente, y que el hecho es que en casi la totalidad de quienes se hacen llamar cristianos se aceptan los 27 libros del Nuevo Testamento como palabra inspirada de Dios. Como consecuencia, lo que sí es muy importante hoy es que todos quienes aceptan la autoridad neotestamentaria lo expresen consecuentemente en las doctrinas que propagan. Esto yo creo que es muy importante. Santiago Alarcón, pon atención, y a todos los amigos católicos romanos y los enemigos católicos romanos también. Sí es clave e importante, y este es el punto que yo reclamo. Todos quienes aceptan la autoridad neotestamentaria de estos 27 libros, entonces si se aceptan, debiesen expresar consecuentemente las doctrinas que propagan, que estuviesen firmemente asentadas en esos 27 libros que se reconocen como canónicos. Cosa que la Roma papal no hace, sino que lo que hace la Roma papal es que añade a la doctrina apostólica cuestiones que los apóstoles no enseñaron en sus escritos. De modo que, a diferencia de los protestantes, los romanistas dicen creer en un canon que no delimita sus creencias ni sus prácticas, sino que lo transgreden y lo exceden, como hicieron y hacen otras sectas pseudo-cristianas. Entonces, cuando Roma dice, nosotros entregamos el canon, cosa que no es cierto,
Nosotros entregamos el canon. ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve que ellos sostengan que entregan el canon si sus doctrinas y sus prácticas están fuera de ese canon? Un canon ignorado. De nada sirve un canon ignorado que no fundamenta dicha comunidad, su doctrina y su práctica dentro de ese canon. No se trata de quién hizo el canon, se trata de que el canon está reconocido por toda la cristiandad, que son 27 libros del Nuevo Testamento, y que toda la fe de la Iglesia y la práctica de ella está arraigada en ese canon. Ese es el sentido de tener un canon. Norma de fe y conducta. Roma reconoce el canon de los 27 libros, pero en la práctica no los tiene como norma ni de fe ni de conducta. Es decir, hace caso omiso al canon que ellos sustentan y pretenden hacernos creer que lo entregó la Iglesia papal. Así que no es verdad, el canon tiene un proceso formativo en las comunidades diversas. Los primeros sínodos van a reconocer el uso de esos libros y va quedando establecido por práctica que el canon del Nuevo Testamento tiene 27 libros y así queda al final nuestras Biblias en lo que significa el apartado del Nuevo Testamento. Los protestantes creemos que esa es palabra de Dios y que allí está la doctrina de los apóstoles y somos sola escritura, principalmente en materia de doctrina y de conducta. Allí se encuentra lo que vamos a creer y lo que vamos a practicar. El canon lo reconocemos, no solamente confesionalmente, sino que lo reconocemos al sujetarnos a ello. Roma reconoce el canon de 27 libros, es más, se adjudica que ella es la que lo entregó, y aunque dice que lo reconoce confesionalmente, en la práctica, su doctrina y sus prácticas no son apostólicas y son extracanónicas. Por lo tanto, Roma actúa como las sectas pseudo-cristianas, un poco de cristianismo y un poco de ficción. Que la gracia de Dios les cuide. Estimados hermanos, no se dejen engañar. Saludos a todos y a ti también, Alarcón. Espero la conversa que señalaste en el video que me ibas a conceder. Chao a todos.